Muchas veces me preguntan por qué el proyecto se llama Las Sofistas y mi respuesta es simple, pero al mismo tiempo requiere de mucha explicación. Las sofistas no existieron, existieron los sofistas. Toda la historia de las ideas desde un comienzo, allí por el siglo VI a.C. en Grecia, es una historia contada por los hombres, es la historia del hombre, de la humanidad, de los filósofos, de los intelectuales, de los pensadores. Seguramente muchas y muchos de los que están escuchando este video pensarán que debe haber excepciones en el sistema educativo, en la universidad, en las escuelas, en los institutos, que seguramente alguien habló de las mujeres en la historia, de la ciencia, de la filosofía, pero lo cierto es que cuando uno recorre la bibliografía, las historias de la filosofía, encuentra siempre a los hombres, a los varones. Y tuve mucha curiosidad por Aspasia de Mileto desde allá lejos, cuando estudiaba historia de la filosofía antigua, que por supuesto no se la nombró nunca. Y también me llama la atención que la historia de las mujeres, que compiló Georges Duby en el tomo 1 de Historia de las Mujeres en Grecia antigua, no está citada Aspasia. Pero Aspasia, que nace en Mileto y llega a Atenas a los 20 años, perdón. Estaba pensando los años porque no hay un acuerdo en las fechas de su nacimiento, de su fallecimiento. En general se suele decir que ella nace, ya les digo correctamente, en el año 470 a.C. y muere en el 400. Pero hay dificultades en cuanto a su biografía porque lo que se sabe o lo que se difunde es ese breve periodo en el que ella vive con Pericles, es la compañera, la pareja de Pericles, con quien tuvo un hijo, Pericles el joven o Pericles segundo. Y este es un dato interesante, ellos no se pueden casar porque Aspasia era extranjera, entonces él no se podía casar con ella. Y su hijo, recién un año antes de la muerte de Pericles, en el 430, puede ser reconocido por las leyes atenienses como hijo legítimo. Algo que nos recuerda a una época no muy lejana de nuestra propia historia, en nuestro país, en nuestra región, donde los denominados hijos naturales eran aquellos que nacían fuera del matrimonio o de una relación en la que no se había consumado el matrimonio. Aspasia es interesante y es la que inspira nuestro proyecto de las sofistas porque ella pasa a la historia como la amante de Pericles o como una hetaira, que si ustedes buscan la traducción o hetera, se lo traduce como cortesana, mujer de vida fácil. Hay quienes dicen que ella regenteaba un burdel en Mileto, siendo que ella venía de una familia de clase alta, diríamos hoy. Ella accedió a la educación pública, que no todas podían hacerlo, pero en Mileto sí. Y estaba pensando también que yo pondría en un libro de historia de la filosofía que Aspasia fue la primera filósofa. Y pienso que hay un gran acuerdo, seguramente un acuerdo tácito, de que el primer filósofo es Tales de Mileto, o sea, otro Milesio. En eso todos están de acuerdo de que Tales era el primer filósofo. Y ella era profesora de oratoria y llega a Atenas, lo conoce a Pericles. Pericles, cuando ella queda embarazada,
se separa, se divorcia de su mujer, y ellos en realidad vivieron una relación hasta la muerte de Pericles como si hubiesen sido realmente un matrimonio y una familia. Y ella, conoció a Sócrates, a Platón, a Eurípides, al dramaturgo. Y como profesora de oratoria, que se supone que ella aprendió el arte en Atenas, tenía una escuela de mujeres. Entonces lo que trasciende históricamente es, Aspasia regenteaba un burdel, pero no que Aspasia tenía una escuela para que las mujeres aprendiesen a pensar, a dar discursos, a escribir, ¿no? Que de eso se trataba la oratoria. Por eso me parece muy interesante que podamos hacer este recorrido de Aspasia en adelante, hablando de mujeres que por diferentes motivos la historia las silenció, las negó, oscureció su paso, lo desvirtuó. Y bueno, Aspasia, ella escribía oraciones fúnebres, los actos fúnebres eran muy importantes en Grecia, sobre todo en Atenas, y hay un discurso que da Pericles. Pensemos la importancia de Pericles porque hay un siglo que lleva su nombre, ¿no? Y dicen que ese discurso se lo escribe Aspasia y que ella en definitiva era la que lo posicionaba en los términos del lenguaje a Pericles en la escena pública. Él tenía todo lo otro, todo el poder, la estrategia, la actuación política, pero ella era quien le enseñaba la oratoria. Hay un texto que es citado por Georges Duby, que es el de Plutarco. Aquí lo tenemos. Después yo voy a ir compartiendo en todas las redes la bibliografía para que quienes estén interesados puedan consultarla. En este libro, Historia de las Mujeres, que aquí se ve al revés, citan a Plutarco en Virtudes de las Mujeres y un debate que él tiene con Tucídides, porque efectivamente Plutarco aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. Y en este otro libro, que está publicado por Antropos, yo lo conseguí en Montevideo, en una librería de Montevideo, Aspasia de Mileto, Testimonios y Discursos, que si lo pueden conseguir, es un libro muy interesante porque hace toda una historización, la ubica Aspasia en la época con las limitaciones que tenemos en el presente de no tener una documentación suficiente para poder hablar de ella, de toda su vida y de todo su aporte y lo que ella hizo en el tiempo que le tocó vivir. Pero si hay algo que hoy se enfatiza con respecto a Aspasia, es que ella lideró un movimiento feminista en Atenas. No era solamente la profesora de oratoria en una escuela para mujeres, que ya es mucho decir en un momento y en una ciudad como Atenas, donde las mujeres solamente estaban dedicadas a las tareas del hogar, a las tareas domésticas, a la crianza de los hijos. Aquí se cita a un historiador, Bruns, que en 1905 defendió a la luz de diversas fuentes literarias la existencia de un movimiento emancipatorio entre las mujeres atenienses en los siglos V y IV. La propuesta del estudioso alemán apenas ha tenido eco en las investigaciones posteriores. El primer documento literario es sin duda la Medea de Eurípides. Recién decíamos que Eurípides conoció a Aspasia, que se compuso en el año 431 a.C. Le siguen las comedias de Aristófanes, Lisístrata y las Tesmoforias, que ambas son del 411 a.C., y las Asambleístas del 393. Estas son todas obras que hablan de este grupo de mujeres libres, que deciden ser libres y que se pudieron destacar y proyectarse en la cultura de su época y de su tiempo.
Platón en la República habla también de las mujeres sin citar a ninguna, y cuando Alain Badiou reedita la República de Platón, incluye a una mujer entre los personajes que habitan la polis. Bueno, tras repasar los pasajes más significativos de estas obras, Bruns plantea la pregunta decisiva: ¿de dónde han surgido los primeros estímulos para este movimiento? Lo que expongo a continuación no pretende sino añadir nuevos argumentos a su respuesta. En el inicio de este movimiento no hubo un estímulo literario, sino social. Es decir, que el interés de Aspasia por la oratoria y por crear una escuela para mujeres y enseñarles oratoria era un interés social y por ende político. Todo lo social es político en Atenas. Es decir, que ahí la oratoria, la retórica, el lenguaje en general tenía que ver no con un proyecto literario, sino un movimiento político de las mujeres de ese tiempo. Todo esto ha sido opacado. Yo invito a que revisen programas de historia de la filosofía antigua, a ver en cuántos de esos programas se incluyen a las mujeres. Tal vez no tengo ese dato. Las carreras, por ejemplo, de literatura o de letras, puede ser que se hable de Safo, pero realmente no es lo común. No es lo común que nosotros podamos ver en los contenidos, en la bibliografía, estas referencias. Y cuando comienza a andar este proyecto de las sofistas, pensé que en este momento, con los actuales movimientos feministas, con las actuales problemáticas de género y con la situación en general que se da con respecto a estos temas, no es porque comenzaron ahora en el siglo XXI, pero sí hoy ha tomado una fuerza y una impronta tan grande que educar a las mujeres, como hacía Aspasia, para poder pensar, para saber hablar, para estar en una situación de igualdad con el varón, en una escala de argumento y contraargumento, en un diálogo, en una polémica, en un debate, las sofistas estaríamos para eso, ¿no? Estaríamos generando un movimiento que incluye a los varones, y tal vez está mal decir incluye, porque hay varones que son feministas, hay muchos varones, muchos hombres que son feministas y que entienden que la mujer es igual y que está en un plano de igualdad, el hombre y la mujer, así como pensó Plutarco en aquel libro Virtudes de las Mujeres, que queda pendiente para próximos audios y entregas. Pero hoy quería hablarles de Aspasia de Mileto, que vamos a compartir su biografía en nuestra página de Facebook. Haremos algunos videos para subir al canal de YouTube. Y a partir de ahora, aquí en Instagram, vamos a ir compartiendo estos videos. Estamos viendo también de transmitir en vivo. A veces la dificultad de transmitir en vivo, que uno está en su casa y de pronto entra y sale gente o puede haber algún inconveniente y estamos haciendo una transmisión en vivo. No es como estar en un estudio de televisión o en la radio. Pero quería comenzar hoy con estos pequeños videos que también todos los que forman y todas las que forman parte del proyecto lo harán a partir de julio. Tenemos que ver cómo organizar las entrevistas aquí en Instagram y cómo hacer también material para seguir compartiendo en nuestro canal de YouTube y en Facebook, la página, todas estas noticias y esta impronta nueva que le queremos dar al proyecto, que ya no está en la radio, puede volver más adelante a la radio, pero seguir difundiendo y seguir conectándonos con ustedes y seguramente más cerca de la primavera podamos organizar una radio abierta, podamos organizar otro tipo de actividades en las que puedan participar todas y todos los que están interesados
en las sofistas.